no las X como la función de las Y, pero también en ocasiones se puede utilizar ese recurso. Bien, entonces, Profe, cuando es como función de las X, se cumple la prueba de la línea vertical, es decir, para cada valor profe, del dominio hay uno y solo uno. Cuéntame. eso de las X como función de Y es para, pues se aplica en algo específico o es algo como opcional. Es algo muy ocasional y de nuevo casi que usted tiene que rotar su cabeza como 90 grados y mirar la cosa como inclinando la cabeza hacia un lado y dice, ah, sí, ya esta es la que va como para arriba y esta es la horizontal. Piénselo, Es piénselo. como si yo tenga el plano orientado a 90 grados para la derecha o izquierda. Sí, algo así como rotar el gráfico 90 grados. No es lo estándar. De nuevo, siempre o casi siempre se toma como las Y's las que dan la función. Y los valores del dominio se van a tomar de aquí de la recta horizontal. ¿Listo? Ah, listo, gracias. Bien. Como vimos, esta función presenta una simetría. Lo que queremos es articular un poco más o elaborar un poco más sobre esa simetría. Entonces, hay muchas simetrías y vamos a hablar de dos de ellas que están asociadas al concepto de paridad. Bien, hay funciones que se van a denominar pares si cumplen la siguiente característica, que para todo punto X en el dominio de F, aprovecho para indicarles que en matemáticas como en cualquier área de la ciencia, pues no se quiere estar escribiendo demasiadas cosas porque se vuelve muy largo y muy tortuoso ir sobre un escrito. Entonces se usa como una especie como de abreviatura. Y aquí les estoy escribiendo entre paréntesis cuál va a ser una abreviatura frecuente de esta frase que yo tengo aquí. Para todo X en el dominio de F voy a escribir ese para todo, que es como una A al revés, X, y este símbolo, que es como una epsilon, es el que quiere decir pertenece. O sea, para todo X que pertenece al dominio de F, se cumple lo siguiente. ¿Qué es lo que se cumple para las funciones pares? Es que F de menos X vale lo mismo que F de X. En otras palabras, si yo le cambio el signo a la entrada, el valor que se asigna es el mismo. ¿Qué era como lo que nosotros estábamos notando aquí? Mire que si yo pongo 1, me da altura 1. Pero si tomo menos 1, también me da altura 1. ¿Por qué? Pues porque 1 al cuadrado da 1 y menos 1 al cuadrado también da 1. Listo. Pues eso genéricamente, esa simetría, es la que se va a llamar funciones pares. ¿Y cómo identifico yo al mirar un gráfico inmediatamente que se trata de una función par? Pues lo identifico inmediatamente. Y aquí hago una nota. Para que una función sea par, se necesita además que el dominio sea tal que si X pertenece al dominio, también el menos X pertenece al dominio. Es decir, que si hay un número que pertenece al dominio, el mismo número cambiado de signo también pertenece al dominio. Y eso obviamente hace que el dominio, que son valores que toman aquí a lo largo de esta recta X, estén también como simétricamente espaciados. Quiere decir que si 5 pertenece al dominio, menos 5 también va a pertenecer al dominio. ¿Por qué? Pues porque dijimos que si X pertenece al dominio, debe haber un menos X que también pertenece al dominio, pues, para poder hacer esta afirmación. Bien, entonces, ¿cómo se manifiesta, digamos, de un solo vistazo que estamos enfrente a una función par? Ustedes ven que si yo doblo este gráfico por el eje Y junto las dos caras de la hoja, voy a tener que la parte derecha coincide y se superpone con la parte izquierda. O lo que diríamos, hay un espejo o reflejo respecto al eje Y, es decir, las cosas que yo veo en este lado son espejo de las que veo en este otro.
Mi dibujo, pues obviamente no será perfectamente simétrico porque está hecho a mano y tiene algo de defecto, pero ustedes entienden cuál es el concepto. Usted dobla la hoja por este punto y la junta y va a ver que coinciden los trazos. ¿Listo? Eso es lo que se llama una función par. Ejemplos de funciones pares, como ustedes vieron en el video de Juan Diego, están todas las funciones de potencias pares. Por ejemplo, si A es, digamos, 0, 2, 4, 6, 8, etc. Bien. Y también los negativos pares, pero bueno, eso es otra historia. Casi sí vamos a tomar en general potencias positivas para la mayoría de las cosas que nosotros vamos a trabajar. Entonces ahí tenemos un recurso muy grande o un conjunto de ejemplos muy grande de funciones pares. Las funciones impares. Bueno, las funciones impares son aquellas que para todo X que pertenece al dominio, de modo que ya empezamos a hablar en el lenguaje matemático usando ese simbolito de la A al revés, que quiere decir para todo X que pertenece al dominio, se tiene dos puntos, eso quiere decir, como quien dice, se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le cambio el signo a la entrada de la función, le cambio el signo al valor de la función. Es decir, que si la imagen de este daba, digamos, 5, pues la imagen de menos este va a dar menos 5. ¿Cómo podemos tener o, digamos, identificar que una función es, pues estoy recibiendo una llamada, no sé de qué se trata, si es alguno de ustedes lo sabré ya mismo. No, bueno, ya se aburrió, menos mal. Muy bien, mire, ¿cómo identificar de un solo vistazo que estamos frente a una función impar? Entonces, ojo, es muy importante que nosotros eduquemos, digamos, este tipo de entrenamiento visual, porque es que realmente nosotros como seres humanos tenemos en nuestro kit de sobrevivencia una gran cantidad de talentos matemáticos. Y los compartimos además con otros animales, pues, pero nosotros tenemos una sorprendente cantidad de intuiciones, digamos, innatas. ¿Cuál es la característica de las funciones impares? Se puede ver de dos maneras. Es que si yo tengo un punto acá, trazo la línea hacia el origen, que es el punto 0,0, y sigo al punto diametralmente opuesto con respecto al origen, ahí va a encontrar otro punto de la gráfica. Es decir, son simétricas respecto al origen. Eso, digamos, hay veces no tan fácil de constatar. Hay otra manera de ver la simetría, no solamente con respecto al origen, sino por medio de dos dobleces. ¿Cómo lo podemos hacer? Como un doble reflejo. ¿Cómo que doble reflejo, profe? Pues yo tengo, por ejemplo, aquí esta porción. La voy a reflejar con respecto al X. Me quedaría esta zona punteada que está aquí. Y después la reflejo con respecto al eje Y. Y ya me quedaría esto. Como ustedes ven, cuando yo doblo esto una vez con respecto al eje X y después con respecto al eje Y, vuelvo y encuentro puntos que coinciden. Listo. Y eso es lo que caracteriza la simetría de las funciones impares. De nuevo, hay dos maneras de verlo. Son puntos diametralmente opuestos o polarmente opuestos con respecto al origen. Si yo tengo un punto aquí, pues hay otro opuesto con respecto al origen que está aquí. O yo lo reflejo con respecto a X, lo reflejo con respecto a Y, y ahí encuentro pues el correspondiente punto polarmente opuesto. Ahora, ¿todas las funciones son o pares o impares? No, hay funciones que no son ni pares ni impares. Entonces, ¿para qué vemos esto? Porque cuando una función es par o impar, hay una serie de procedimientos que resultan ser más fácil y reconocer la paridad es muy útil. Ustedes van a encontrar que hay veces por ejemplo, cuando van a graficar una función par,
pues solo se precisa, en cierto sentido, graficar un lado, porque el otro lado es lo mismo, digamos, reflejado, doblado respecto al eje Y. Lo mismo con las funciones impares. Usted grafica este pedazo, pues usted dobla acá y va a obtener el otro pedazo, digamos, de la función impar. De manera que ahí tiene una gran ganancia por haber reconocido que era una función con paridad. ¿Cuál es un conjunto de ejemplos de funciones impares? Las funciones f de x igual a b por x a la a, donde a es impar, son funciones impares. Por ejemplo, 5x, la función f de x igual a 5x es una función impar. Como ustedes saben, esas son rectas pasando por el origen y obviamente pues uno casi que ve a simple vista que obviamente esa es una función impar. Los puntos que están acá van a tener, digamos, otra contraparte polarmente opuesta respecto al origen. Ok. Vamos a determinar la paridad de algunas funciones. Así Solo una como preguntita. Adelante, cuéntame. ¿Una función impar siempre tiene que pasar por el origen o no necesariamente? No tiene que pasar por el origen. Es una casualidad, digamos, que esta función tuvo que pasar por el origen. A ver, tiene que pasar por el origen si 0 es del dominio. Por ejemplo, porque si 0 es del dominio, menos 0 también es el mismo número, ¿me entiendes? Entonces, si yo pongo aquí x igual a 0, quedaría que f de 0 y f de menos 0 son lo mismo, pero f de 0 debe ser igual a menos f de 0. El único número que es igual al negativo de sí mismo es el número 0. Pues, Listo, profe. Sí. en cierto sentido, el número Pero, 0 profe, entonces eso ahí se cumpliría que sí pasa, ¿no? Si 0 pertenece al dominio, entonces pasaría por el origen, correcto. Si 0 pertenece al dominio de la función, entonces 0 sería. Pero entonces me voy a ir a el tablerito para exhibirles, digamos, una función. Ahí aquí se me durmió la tableta. Profe, qué pena. Te quiero hacer una pregunta. Bueno. El caso de la función sinusoidal, entonces, también sería una función impar. La función sinusoidal es una función impar, correcto. Seno de menos x es menos seno de x, correcto. Entonces, aquí estoy usando el tablerito. Lo que les quería presentar una función que no pasa por el origen. Esta función 1 sobre x es más o menos este perfil. Por favor, indíquenme si algo no está quedando como muy claro o visible para ustedes. Bien, entonces hice una flecha vertical, de nuevo le puse la punta a la flecha porque es que un eje coordenado sin direccionalidad no sirve para nada. Es como tener una brújula y uno no sabe si está apuntando para el norte o para el sur. Pues ¿para qué diablos sirve esa brújula? Pues aquí tenemos que indicar cuáles los valores positivos que están aquí, digamos, indicados por esta flecha que estoy retiñendo en este momento y los valores positivos en las y que estoy retiñendo en este momento. ¿Listo? Mis habilidades gráficas en el tablerito no son muy impresionantes. Bueno, pero ustedes también me pueden inmediatamente observar algo, y es que hay funciones que por la formulación que se da tienen dificultades o no van a estar definidas en algunos valores. Por ejemplo, en x igual a 0, la función dada por esta ecuación no existe, porque uno no puede dividir por 0. ¿Qué quiere decir? Esta función es impar. Sí, es impar. Fíjese que si yo reflejo esto, voy a tratar como de pintarlo, daría como algo así como unos punticos, algo así como por acá. Ese es el reflejo con respecto al eje X, y después reflejaría con respecto al eje Y y llegaría al otro brazo, digamos, de la gráfica de esa función.
Entonces esa sí es una función impar, pero el 0 no hace parte de su dominio. Si el 0 hace parte de su dominio, pasa por el origen como ustedes lo acabaron de observar. Muy bien, entonces volvamos, digamos, a nuestra gráfica. En efecto, sí, si 0 pertenece al dominio, el gráfico de la función va a pasar por ahí o va a tener un punto justo ahí en el origen. ¿Ok? Bien. Hay funciones que no son ni pares ni impares. Vamos a ver con estos ejemplos algunas situaciones de ese estilo. Por ejemplo, Profe, sí, adelante. una preguntita de pronto técnica. ¿Será que usted de pronto por casualidad podrá hacer uso de aplicaciones como GeoGebra para graficar para que quede un poquito más clara? ¿O no la tiene para Linux? No sé si estará para Linux, pero yo tengo pues muchas cosas, matemática, Maple, sí. Lo que pasa es que lo voy a utilizar, pero no lo voy a utilizar todavía. Y le explico por qué. Porque estos recursos sí sirven para hacer una exhibición más bonita, pero no son las cosas de las que usted va a disponer en un examen en general. Y se trata de que nosotros adquiramos, digamos, herramientas para descubrir muchas cosas sin siquiera tener el recurso de algo que hace un plot o un gráfico punto a punto, como hacen esos programas. Pero sí, voy a usar programas como este que está acá, Matemática, o Maple que está acá, en su debido momento. No se preocupe por eso. Sí quedan más bonitas las gráficas, sí quedan más bonitas, pero no necesariamente vamos a ganar mucho con eso, y ya le voy a explicar por qué. Mire, supongamos que nos dan esta función. Esta función, obviamente, usted la escribe en GeoGebra o en Matemática y le va a salir el gráfico que yo estoy dando acá. Pero yo lo que necesito es que usted sea capaz casi de tener una expectativa de cómo va a lucir ese gráfico. ¿Listo? Entonces, esto, como ustedes ven, algo de la forma a menos b por a más b o a más b por a menos b es la diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y función en ese sentido nos queda fácil de graficar sin usar un equipo gráfico. ¿Por qué? Fíjense, es como la función f de x igual a x2, solo que yo le resto 1, de manera que a la misma gráfica que yo tenía aquí, que era la que pintamos ahorita, yo lo único que tengo que hacer es moverme 1 para abajo. Mire, aquí lo voy a pintar. Me muevo 1 para abajo. ¿Sí lo ve? Y si yo traslado, digamos, muevo la gráfica que tenía antes, que la pinté como punteada, descendiendo 1 para abajo, pues tengo la gráfica de esta función. ¿Podemos ver, digamos, la paridad de la función? Claro, ustedes ven que como este punto tenía este punto, digamos, simétrico, cuando yo bajo este punto y cuando yo bajo este punto, estos dos también van a quedar el uno simétrico del otro. De manera que el hecho de, digamos, sumarle constantes o restarle constantes, en este caso restarle ese tipo de traslaciones no nos afecta, pues digamos, como la paridad del gráfico trasladado. Esto es, en cierto sentido, una traslación vertical del gráfico X2, que se hizo en cierto sentido. Eso era lo que quería que aprendiéramos. Ahora, obviamente que usted tiene un equipo de computación que va a coger de manera fuerza bruta y va a tomar valores entre -5 y 5 y le va a plotear eso. Y uno dice, ay, y así no tuve que pensar. Lo que pasa es que es muy importante que ustedes piensen y tengan expectativas para que se den cuenta también de errores. Sí, cuéntame. Disculpa, pero si digamos fuera X menos algún número, digamos X menos 1, y eso elevado al 2, sí cambiaría de ser una función par. Sí, esa puede que ya no siga siendo par y vamos a ver un caso muy parecido enseguidita. Sí, así como tú lo dices es. Vamos a ver como el procedimiento estándar para chequear la paridad. Si tenemos ya la fórmula como un polinomio, miramos qué pasa con f de menos x.
Entonces, las instancias de X se tienen que cambiar por menos X. O sea, si usted tiene la fórmula para f de X, ¿cómo calcula con f de menos X? Reemplaza todas las apariciones de X por menos X. Aquí yo usé el paréntesis como para que quedara claro, pues, que era el menos X el que se elevaría al cuadrado, ¿cierto? Y menos 1, pues aquí no cambia nada porque no hay apariciones de la X. Pero menos X por menos X, como ustedes saben, da X2. Menos 1 por menos 1 da 1, o sea que los signos se van y queda X2 menos 1. ¿Qué quiere decir? Que la función aplicada a menos X da la mismo que la función aplicada a X. ¿Y eso qué es? Que la función es par. De esa manera nosotros verificamos la paridad simplemente utilizando la fórmula. ¿Listo? Utilizando la fórmula. Muy bien. Y de nuevo, pues cuando uno la grafica, que de nuevo utilizamos el recurso de saber cómo era la gráfica de X2 y la corrimos una unidad para abajo y vemos que eso sigue teniendo la simetría con respecto al eje Y, que olvidé poner y lo debiera poner. Voy a ponerlo aquí. Listo. Ok. Veamos otra función. Pero, digamos, si yo muevo una función impar como a esa, entonces ya no va a ser impar. Si la muevo respecto al eje Y, arriba para abajo. Correcto. Las funciones impares no van a tolerar traslaciones. Eso no hace parte de esta clase, hace parte casi de clases posteriores, pero es bueno ir observando ciertas cosas por anticipado. Pero es correcto lo que usted dice. Si uno tiene aquí más 1, ese más 1 no va a cambiar de signo porque yo le cambie de signo a la X y entonces obviamente no va a tener la simetría. Pero miremos estas sí son puros potencias impares. La función Y, digamos, f de X igual a X es impar y f de X igual a X3 también es impar, como lo veíamos, todas las que son potencias impares son funciones impares. Ahora, la combinación lineal, en este caso, la suma, perdón, la diferencia, digamos, de esas dos funciones impares, pues resulta que también va a ser impar. Veamos por qué. Si yo calculo g de menos x, a toda aparición de x la tengo que cambiar por menos x. O sea, esta x la cambié por menos x y esta x la cambié por menos x. Tuve la precaución de usar paréntesis. ¿Por qué me sirve el paréntesis? Porque me está alertando que este menos 1 va a aparecer 3 veces en el cómputo. Es menos x por menos x por menos x. ¿Listo? Ok. Entonces, este menos x, pues ya le puedo quitar el paréntesis. Sabemos que es simplemente menos x. Pero este menos x al cubo es menos x por menos x por menos x. Menos x por menos x da x cuadrado, de manera que me queda otro factor menos x para multiplicar. Entonces me queda un signo menos y x a la 3. Y ahí vemos que este menos y este menos, pues finalmente va a producir un más. ¿Qué quiere decir? Que el resultado final es menos x más x3. Menos x3 es lo mismo que más x3, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo sacar un signo global y va a quedar de la forma menos, abre paréntesis, x menos x3. ¿Pero qué era x menos x3? Eso era lo que llamábamos g de x, o sea, da menos g de x. Y eso es lo que caracteriza una función impar. De nuevo, ¿cómo se verifica que una función es impar? Cámbiele el argumento, cámbiele de signo, si quiere usted, al argumento y verifique que da menos g del argumento sin cambiar el signo. Ok, luego eso es una función impar. En ese caso, esa función, digamos, en cierto sentido, quisiéramos nosotros de poder dar un gráfico de esa función, sin tener que usar el recurso de fuerza bruta que lo mete en un computador que evalúa puntos desde menos 5 hasta más 5 y va calculando y hace un plot. Eso está bien, es muy bueno tener todos esos recursos, pero nada, digamos, elimina que usted tenga una expectativa de cómo tiene que ser ese gráfico para que si usted lo grafica, usted pueda decir, ahí hay un error. No, eso no puede ser así. Es que yo ya sabía que ese gráfico era diferente. ¿Me entienden? Y
Eso es lo que vamos a hacer un poquito como abrebocas. Esto lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Simplemente quería un poco pasearlos por esta idea. Mire, esa función x menos x3 que tenemos aquí, perdón, pues por el movimiento para arriba y para abajo, vemos que podemos factorizar un valor x y me va a quedar 1 menos x2. Pero 1 menos x2 es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se escribe A2 menos B2? Pues como A menos B por A más B, o A más B por A menos B, da lo mismo. Listo. Entonces, ahí estoy utilizando, digamos, álgebra elemental para escribir esto de esta forma factorizada. ¿Qué gané con haber escrito eso de forma factorizada? Gané muchas cosas, aparentemente nada, estoy reescribiendo la misma cosa, la misma perra con distinta guasca, diría un Tomás Carrasquilla. Pues no, porque en este momento cada uno de estos factores me enseña algo. Me enseña que esa función, por ejemplo, se anula cuando x es igual a 0, porque cuando x es igual a 0 es 0 por algo, y ese 0 por algo siempre da 0. Que cuando x vale 1, la función se anula también, porque queda 1 menos 1. Y cuando x vale menos 1, también se anula, porque aquí quedaría 1 menos 1. De manera que la función se hace igual a 0 en menos 1, 0 y 1. Magnífico. Ya sé, esos puntos donde la función se anula se suelen llamar interceptos. ¿Por qué se llaman interceptos? Se llaman interceptos porque son los cruces con el eje x. Por ejemplo, aquí esta función que teníamos acá tiene dos interceptos, uno a este lado y otro a este lado. Yo les pregunto, ¿cuáles son esos interceptos? Pues si volvemos arriba y miramos con esta, bueno, con la definición original que nos dieron, pues claramente vemos que este factor se anula en x igual a menos 1 y este se anula en x igual a 1, de manera que en x igual a menos 1 y en x igual a 1 la función cruza el eje x. Esos son los que llamamos nosotros los interceptos. Uno no dice interceptos con el eje x, se llama simplemente interceptos. ¿Cuáles son los interceptos? Es donde intercepta el gráfico el eje x, los interceptos. Profe, ¿cómo se llama cuando intersecta el eje y? Ese va a ser simple la función f de 0. O la función g de 0, pues según la función que estés, pero no, bueno, también puede uno, la llamaría donde el gráfico de la función intercepta el eje y, pero no es tan normal. Los interceptos tácitamente se están en general refiriendo a interceptos con el eje x. Cuando hablamos de interceptos, hablamos de interceptos con... Y el otro habría que decir interceptos del gráfico con el eje y. Ya es otra cosa, pero de nuevo es de poca usanza. Los interceptos siempre se refieren con el eje x. Ahora, ¿para qué nos sirve haber determinado los interceptos? Pues nos sirven porque vemos que hay unos puntos especiales, menos 1, 0 y 1 en la recta real. Ahora, esa recta real vemos que queda dividida en 4 porciones. 3 puntos dividen una recta en 4 porciones. ¿Cuáles son las 4? Pues antes de menos 1, entre menos 1 y 0, entre 0 y 1 y entre 1 y infinito, digamos. Entonces, paso siguiente, yo voy a hacer una tablita. Esa tablita, de nuevo, es la manera como nosotros, de manera muy rápida, vamos a tener una expectativa de cuál es la gráfica de esa función. De nuevo, usted sí puede usar GeoGebra, matemática, Maple, lo que usted quiera, MATLAB, y graficar esta función con fuerza bruta metiéndole valores de X. Claro que lo puede hacer. Pero si usted cometió un errorcito y la gráfica le quedó mal y usted no se dio cuenta, pues hombre, es muy lamentable, ¿me entiende? Y nosotros tenemos que siempre estar en guardia tratando de mantener nuestro nivel de error en línea. Y eso es lo que ayuda este tipo de recursos. Mire, esta factorización que hemos hecho de la función, entonces, la vamos a utilizar para sacar los signos de cada uno de estos factores. Por ejemplo, si todos los factores fueran negativos, ¿cómo sería el signo de toda la función? Pues un factor negativo por un factor negativo por un factor negativo me da un resultado negativo.
menos por menos por menos acaba dando una cantidad negativa, ¿cierto? Entonces, saber el signo de cada uno de estos factores me va a informar el signo de la función global. Entonces, yo quiero saber cuáles son los signos de X. ¿Cómo son los signos de X? Pues los signos de X son, si X es negativo, pues va a ser negativo, y si X es positivo, es positivo. ¿Dónde es que sucede el cambio de signo? Pues en X igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que antes de 0, que son, aquí tenemos los 4 intervalos, menos infinito a menos 1, 1 a 0, 0 a 1 y 1 a infinito. Usted me preguntará, profe, ¿y por qué no escribe, aquí no incluye el punto menos 1, aquí no el punto 0 y aquí el punto 1? Pues no los incluye porque esos puntos no tienen signo, son el punto donde la función vale 0 y 0 en cierto sentido no es ni positivo ni negativo. Ok, entonces solo los que sí tienen signo, en los intervalos donde sí hay signos, ahí voy a poner, bueno, de nuevo, las X, cuando usted está al lado izquierdo del 0 son negativos y al lado derecho del 0 son positivos, de manera que en este intervalo los valores de X son negativos, aquí son negativos, aquí son positivos, aquí son positivos. ¿Cuál es una característica general de los factores lineales? Lineales son de la forma, digamos, AX más B. Los factores lineales van a ser como una línea recta. Y si ustedes piensan cómo es una línea recta, pues mientras no sea recta vertical, pero un punto de cruce, donde quiera que cruce, bueno, si la línea es horizontal, puede que no cruce nunca y no cambie de signo. ¿Cuál es el signo de una función constante? Pues el signo de la constante que usted tenga. Si la recta constante era positiva, pues el signo de esa función constante va a seguir siendo positivo en todas partes. Pero si usted tiene una recta de nuevo de la forma mx más b, eso va a cruzar el eje en algún punto. Y de un punto para atrás tiene un signo y de ese punto para adelante tiene el otro signo. Listo. Muy bien. Eso lo vamos a ver aquí. ¿Cómo es el factor 1 menos x? Pues, ¿cómo lo hago yo? Pues lo puedes hacer de la siguiente manera. Yo tengo aquí el intervalo de infinito. Es el yo le a 1 menos. Si yo tomo un valor genérico en este intervalo, por ejemplo, yo tomo menos 2, ¿cierto? Que está entre menos 1 y menos infinito, menos 2. ¿Cuánto me daría esto? 1 menos menos 2. Fíjense que menos menos 2 es más 2. Entonces, 1 menos menos 2 daría 3. Eso es positivo. Así aprendí que en este intervalo, con solo tomar un punto de prueba, que lo que llaman punto de prueba, sí, un punto de prueba, yo puedo ya saber cuál es el signo en todo ese intervalo. Es positiva la función. Este factor, perdón. Ahora, ¿qué pasa aquí en este otro intervalo? Voy a tomar un número entre menos 1 y 0, por ejemplo, menos 0.5, ¿cierto? Menos un medio, digamos. Entonces sería 1 menos menos un medio. De nuevo ese menos menos da más, queda 1 más un medio, que es 1,5, también da positivo. ¿Cómo sería en este intervalo entre 0 y 1? Cojo un punto genérico, por ejemplo, un punto en la mitad, 0.5 o un medio. Sería 1 menos un medio. 1 menos un medio da positivo todavía. 1 menos un medio da un medio, da positivo. Pero ya cuando yo tomo números mayores que 1, obviamente lo que usted está restando es más grande que 1. 1 menos algo mayor que 1, pues da negativo. Usted lo puede tomar con un punto de prueba, por ejemplo, 2, entonces coge 1 menos 2, da menos 1. Ya en ese intervalo es negativo. ¿Qué estoy haciendo? Esto es lo que llaman, hay veces como por chiste, un camposanto, que ponen aquí signos menos, 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 aquí más, 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 más. Ese más, 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 más parece como un cementerio. Entonces la gente pone aquí como las crucecitas y entonces eso hay veces le llaman como el camposanto, pues, o alguna cosa así. Lo único que estamos identificando son los signos de los distintos factores en los diversos intervalos que a usted le interesaban, en los que se divide el dominio.
Y aquí tenemos el factor 1 más x. Vale, vamos a ver cuáles son los signos de 1 más x. En este intervalo, por ejemplo, ¿cómo lo puedo intentar? Coge el valor menos 2, que está metido ahí, y coja 1 menos 2, da menos 1. Ah, entonces es siempre negativo. ¿Cómo, por ejemplo, si tomo un valor aquí, por ejemplo, menos 1/2, 1 menos 1/2, ya da positivo. 1 menos 1/2 da más 1/2. Entonces da positivo. Ese cambió de signo justo aquí. ¿Por qué cambia de signo justo en menos 1? Pues cambia justo en menos 1 porque ahí es donde se hace 0. ¿Sí ven? Queda 1 menos 1 da 0. Ahí es donde esa línea recta, esta funcioncita f de x igual a 1 más x, cambia de signo justo en x igual a menos 1. Entonces, normalmente es muy fácil pintar estos factores lineales porque, de nuevo, usted ve dónde se hace 0 y para un lado dan negativo y para el otro lado dan positivo, o para un lado dan negativo y para, bueno, positivo y para el otro negativo. Eso es lo único que usted tiene que determinar. Aquí, por ejemplo, ¿dónde sucedió el cambio de signo? En x igual a 1. En x igual a 1, esto se hace 0. Aquí hay cambio de signo. ¿Sí lo ven? Aquí está menos y aquí está más. ¿Y para cuál lado son los negativos? En este. ¿Para cuál lado son los negativos? Pues miremos. Para cuando yo me paso a este lado, tomo el punto, digamos, 2, queda 1 menos 2 da menos 1. Ah, entonces para este lado es negativo. ¿Cómo va a ser para el otro lado? Pues positivo. Entonces, de nuevo, cada línea tiene la característica de ser todo es un signo, un cambio de signo y siguen todos los mismos signos otra vez. Aquí, por ejemplo, era menos, menos y aquí sigue todos más. Aquí era menos, aquí hubo un cambio y aquí todos más de ahí en adelante. Muy bien. Aquí sacamos los signos de los 3 factores. Es decir, yo ya tengo determinado cómo es el signo de este y de este para cada uno de los intervalos. Ahora, ¿cómo son los signos en este intervalo? Este es menos, este es más y este es menos. Como están multiplicados, quiere decir que yo estoy multiplicando algo negativo con algo positivo con algo negativo. ¿Cuánto da algo negativo, positivo, negativo? Pues da positivo, porque los dos signos menos, en cierto sentido, se cancelan al multiplicar, ¿cierto? Menos por menos da más y queda el resultado. De manera que esta función es positiva, valores más abajo que menos 1. Ahora, en este otro intervalo, ¿cómo son los signos? Este primero era negativo, este positivo, este positivo. Cuando multiplico esos 3 factores, me queda un resultado negativo. En este intervalo se me cortó la hoja en el escáner. Pues este era positivo, este era positivo, este era positivo. ¿Cuál es el resultado? Pues que es positivo. Aquí lo tengo yo que completar. Ok. ¿Y cómo es en este otro intervalo? Positivo, negativo, positivo. Cuando los multiplico, el resultado me va a dar negativo. Ok. De manera que yo sé de... está como malito yo para escribir con esta vaina. Bien, ¿qué es lo que he descubierto? En qué zonas la función es positiva y en qué zonas la función es negativa. ¿Eso es suficiente para pintar el gráfico? Casi. Mire, este es el gráfico que usted obtendría con matemática, Maple, GeoGebra o cualquier herramienta que le permite hacer un plot. Sabemos que pasa por aquí, sabemos que pasa por aquí y sabemos que pasa por aquí porque son los interceptos. Sabemos que entre este punto y este punto es negativo. Le voy a poner aquí como el signo. En este era negativo. En este intervalo es positivo. En este intervalo era positivo de la página anterior y en este intervalo es negativo. Ok. Entonces era positivo hasta menos 1, entre menos 1 y 1 da negativo, entre 0 y 1 da positivo y entre 1 hasta infinito da positivo. Era negativo. Bien. ¿Cómo diablos pinto yo eso? Mire, yo tengo que pintar una curvita. Ahora, ustedes ven que yo puse aquí como unas flechitas. Normalmente uno no le pone una flecha ahí, pero la puse para enfatizar algo. Si yo tengo la función, la quiero volver a mirar, es la función x menos x3, y yo quiero que
saber qué pasa cuando X toma valores muy negativos. Por ejemplo, pensemos en el valor menos 1000, ¿cierto? ¿Qué resultaría aquí? Esto daría menos 1000. Y esto daría menos 1000 al cubo, o sea, 1000 por 1000 por 1000. Y además un signo menos, porque es menos 1000 por menos 1000 por menos 1000. ¿Qué quiere decir? Que daría positivo, porque es menos 1000 por menos 1000 por menos 1000. Quedarían 4 signos negativos. ¿Sí ven? Cuando yo valoro X en menos 1000. Entonces esto va a dar 1000 millones. Y además una correccioncita pues de otro menos 1000 millones menos 1000. Eso pues casi que como quitarle una moneda de 200 pesos a Sarmiento Angulo. No hace mayor diferencia. Pero ¿qué notamos? Que mientras más negativo yo tome, más hacia infinito toma el valor la función. Más grande se va haciendo la función. Y por eso le puse como esta flecha. Usted sabe para dónde sigue la función. Cuando la función se toma muy negativa, simplemente inspeccionando. La pregunta es ¿cómo la inspecciona uno? En una función polinómica tiene la siguiente característica, que el término líder, ¿y cuál es el término líder? Líder, el que tiene el mayor exponente. Este tiene exponente 1, aunque uno no lo escriba, x es x a la 1. Y este tiene exponente 3. ¿Cuál es el término líder? Este es el que domina. ¿Qué quiere decir? Que yo con solo mirar este término voy a ver cómo funciona la función a grandes valores negativos. Y entonces yo puedo coger, digamos, un número grande, digamos 1000, 1000 al cubo da 1000 millones y menos 1000 al cubo da menos 1000 millones. Con este signo menos acaba dando como 1000 millones. ¿Qué quiere decir? Que la función crece muchísimo. ¿Y cómo sé cómo sigue para acá? Cuando yo tomo valores mayores que 1, pues tome también un número grande, pues pensamos, digamos, en el número 1000, más 1000, pues. Entonces ya ven ustedes que sería 1000 menos 1000 al cubo. O sea, 1000 menos 1000 millones. De nuevo, es quitarle 1000 pesitos a 1000 millones, que eso no es nada. De manera que queda una cantidad menos 1000 millones aproximadamente, que quiere decir que eso se va volviendo más y más negativo y por eso yo sé que la función va por acá. Ahora, ¿qué sé? Que va como va hacia infinito aquí cuando yo me estoy moviendo hacia la izquierda, pasa por aquí y pasa por aquí. Ustedes ven que la única manera como de hacer una culebrita más o menos con esas características es lo que yo dibujé. Listo. Y lo podemos hacer después con una animación, pero pues eso pues digamos no es nada impresionante. De nuevo, eso es fuerza bruta. Y de nuevo, además de la fuerza bruta, nosotros tenemos que tener el piloto prendido y el piloto nos tiene que decir, mire, hay algo ahí que no está funcionando bien, algo escribieron en esa función que nos salió mal, porque eso no puede ser en la función que estábamos tratando de pintar. Y por eso vamos a usar estos recursos. Aquí hay otra función parecida a la que alguien indicaba. ¿Qué tal si yo hago x menos 1 al cuadrado? Este tiene exponente impar y este tiene exponente par. Ahí ya empezamos a ver que hay como una sospecha de que esto puede que no sea una función con paridad, ni par ni impar. Veamos. Yo voy a expandir este binomio cuadrado, pues eso es x2 menos 2x más 1. Recuerden que un binomio por cuadrado es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. De manera que esto es lo que da. Si yo adiciono estos dos términos, fíjense, voy a poner primero las exponentes más grandes, quedan menos x2, aquí tenía menos 2x, queda más 2x, y otra x, quedan 3x. Y este 1, como tiene un signo menos aquí afuera, acaba contribuyendo con un menos 1. Ahora, este polinomio, vemos que ya la expectativa de que eso sea una función par o impar es muy baja. ¿Por qué? Porque esta parte par, esta con exponente par va a ser par, esta con exponente impar va a ser impar, y esta
digamos, en cierto sentido también es par porque no cambia de signo cuando yo cambio el... De manera que hay partes pares y partes impares. Eso ya como que quiere decir que la función no va a tener paridad. Veámoslo simplemente calculando h de menos x. ¿Qué hago? De nuevo, ¿cómo se calcula h de menos x? Coja la fórmula y reemplace las instancias o apariciones de x por menos x. Aquí reemplacé poniendo menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, más 3 por menos x. Te estoy reemplazando la x por menos x. Y aquí no hay nada que reemplazar, queda el menos 1. ¿Qué pasa cuando yo computo? Este menos 1 menos x al cuadrado queda x al cuadrado, queda menos x al cuadrado. Vemos que esta parte sí coincide con esta parte. Pero esta, aquí queda más 3 por menos x, que es menos 3x. Esta sí cambió de signo. Entonces, esta parte no cambió de signo y esta sí cambió de signo. Ya eso no es ni función ni par ni impar, porque tendría que ser que o todas no cambiaran de signo o todas cambiaran de signo. Esa función no es ni par ni impar. ¿Listo? ¿En qué situaciones pueden ocurrir, digamos, trabajos como estos? Pues cuando uno le van a dar una escogencia múltiple, le van a hacer una serie de preguntas y le preguntan, y usted hace una afirmación, por ejemplo, esta función es par, y usted tiene que escoger las que sean verdaderas, y usted dice, no, esa no la puedo escoger porque esa función no es par, ¿cierto? Entonces hay maneras, pues digamos, ustedes en los ejercicios y en los talleres que les vamos a poner se van a entrenar en ese tipo de tareas. Ahora, aquí hay una observación general para funciones polinomiales. Una función polinomial es par si solo tiene monomios pares. Es impar si solo tiene monomios impares. ¿Qué son monomios? Cada uno de los términos del polinomio. Esto es un monomio, esto es otro monomio y esto es otro monomio. Vemos que esto tiene monomios pares, esto es x a la 2 y esto es x a la 0. 0 se considera también un número par porque es múltiplo de 2. 2 por 0, pues. Y esto es un monomio impar, que es x a la 1. 1 es un número impar. Y entonces, cuando usted tiene partes pares y partes impares, no va a tener paridad. Entonces, para que una función sea par, tiene que ser que todos los monomios, si solo tiene monomios de potencias pares. Es impar si solo tiene monomios de potencias impares. Y no es par ni impar si tiene monomios de potencias pares y también con potencias impares. De manera que hay... Profe, una pregunta. Sí. Entonces, cuando hay un número solo con x a la 0, siempre se va a considerar par. Sí, eso es una función. Y fíjese que es par porque cuando usted cambia x por menos x, eso no cambia de signo, ¿cierto? Ese no cambia. Esa parte, digamos, es par. Listo. Ok. Las funciones definidas por secciones. No todas las funciones están dadas por una sola formulita. Hay funciones que están dadas, como quien dice, por un menú. Aquí tenemos un ejemplo. Esta función f de x toma la fórmula 1 menos x si x es menor que 0. Toma la fórmula x al cuadrado si x está entre 0, incluyendo el 0, y menor que 1. Y va a tomar la forma x si x es mayor que 1. Ok. Entonces, usted dice, ay, pero es que, ¿cómo así? Esa función tan rara, ¿no? Eso es perfectamente válido. Fíjese que cuando usted paga impuestos, usted le dicen, le vamos a cobrar el 10% de impuestos si su salario está entre tanto y tanto, le vamos a cobrar 12% si está entre tanto y tanto, etcétera. Son todas funciones menú, donde dicen entre tanto y tanto, digamos, van a ser estas condiciones. Estas condiciones lo que van a hacer es partir el dominio. Y nos van a decir también el dominio. Observe aquí una cosa. Tengo para los x menores que 0, para los x entre 0 y 1 sin incluir el 1. Y aquí los mayores que 1 sin incluir el 1. Observe que el 1 no está en el dominio. Esta función no indicó cuál es el valor de la función en x igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que no hace parte del dominio. Punto. ¿Y por qué no hace parte del dominio? Porque no la incluyeron. No hace parte del dominio. La función ahí no existe. No está definida. ¿Ok? Entonces, primero notamos que el dominio son los reales menos el 1. Esta rayita es como una subtracción. Son el conjunto de todos los reales quitándole el valor 1.
¿Por qué? Porque vemos que en estos 3 intervalos que yo puse aquí, el valor 1 no está presente. Bien, estos son los reales sin el número 1. Ahora, ¿cómo graficamos esa función? Pues la graficamos por pedacitos. Esta es la función 1 menos x para los x negativos. La función 1 menos x, cuando x es igual a 0, pasaría por 1, pero como el 1 no está incluido ahí, vuelvo y lo señalo, fíjese que el 1 es para los menores que 0, de manera que esta fórmula no gobierna para el 0, porque no dice igual. Entonces aquí voy a poner una bola no llena cuando quiere decir que ese punto no hace parte de la gráfica. Y como grafico 1 menos x tiene pendiente menos 1, quiere decir que es como en bajada, así. O si quiere, tome el valor menos 1, encuentra otro punto que es el menos 2 y conecta estos puntos y ya descubre cómo es esta línea recta. Bien. En este pedacito, entre 0 y menor que 1, incluyendo el 0, como incluye el 0, este sí está reteñido, pero el 1 no está incluido, por eso lo hago con bolita abierta. Y es una parábola. Fíjense que no pinté toda la parábola pero ustedes ven que aquí habría como esa carita feliz, esa boca de la carita feliz, que solamente estoy pintando porcioncita. Aquí estoy punteando el resto de la parábola, pero obviamente la única relevante para nuestra función es este tramo que está aquí. Y después de x mayor que 1, continúo como la recta y igual a x. Esa recta y igual a x, ustedes la conocen que es una recta a 45 grados pasando por el origen, pero solo vale después del 1. Por eso esta bola está abierta. Ahora, yo quiero que gastemos un tiempecito mirando esta función y aprender muchísimas cosas. Mira, ¿qué pasa si yo soy una hormiguita caminando por esta función? ¿A dónde se está acercando la hormiguita cuando se acerca a 0 por la izquierda? ¿A qué valor se está acercando? 1. Se está acercando al valor 1. Yo, de nuevo, estoy caminando sin llegar, pero ¿a qué valor me estoy acercando? Al valor 1. Eso va a ser lo que se llama el límite de la función cuando se aproxima a 0 por la izquierda. Me estoy aproximando al valor 0 en las x por la izquierda. Estoy caminando por estos valorcitos, por la izquierda del valor 0. Ahora, cuando yo estoy caminando, la hormiguita la pongo aquí encima de este grafiquito y empiezo a caminar. ¿A qué valor se está aproximando? Cuando está a 0, ¿cierto? 0. Se está aproximando a 0. Quiere decir que cuando yo me aproximo por la derecha a 0 o a 0 por los más, me estoy aproximando al valor 0. Cuando me estoy aproximando al 0 por los menos, por los negativos, me estoy aproximando al 1. Esa observación es muy importante porque va a tener que ver con lo que se llaman límites laterales. Por la izquierda. Profe, disculpe, pero ahí nunca lo alcanza a tocar, ¿cierto? No, exactamente. Cuando uno está hablando de límites, se está aproximando sin nunca llegar. ¿Qué es lo que le pasa? Veamos la hormiguita. ¿Qué es lo que le pasa a la hormiguita cuando está caminando? Cuando va a llegar a este punto, ella no llega a este punto, sino que voy a poner la hormiguita a caminar. Se teletransporta, ¡prum! Y aparece acá, como en, ¿cómo era que se llama? Viaje a las estrellas. ¡Prum! Se teletransporta y queda aquí. Ustedes ven que ahí hay un brinco. Si esto fuera un cable de electricidad, aquí hubiera una interrupción, ¿sí o no? Y eso va a tener que ver con la idea de discontinuidad. Cuando hay ese tipo de brincos, pues el cable está separado y no hay continuidad, digamos, es como tener un cable reventado. Aquí no hay continuidad porque, digamos, a donde usted llegaba por este lado y a donde llegaba usted por este lado son de valores diferentes, pero no importa. Pongamos la hormiguita a caminar, aquí, ¡pum!, se teletransporta y llega aquí, aquí sí sale continuamente aquí, y aquí la hormiguita no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque no está definido cuánto vale la función en x igual a 1. Dígame. Suponiendo lo que usted había dicho, que la función no era continua, si en ese punto por la derecha no estuviera definido tampoco, ¿sí sería continua? No. La verdad es que si este punto tampoco estuviera,
ahí la función simplemente no existe, y en un punto donde la función no existe, no tenemos por qué hablar de continuidad, porque donde no existe, no hay manera de ponerle adjetivo, ¿cierto? ¿Me entienden? Es Ok, como pero entonces yo podría decir que es tener un continua en perro. el dominio. Si yo no tengo perro, ¿es mi perro amarillo? Pues es que no tengo perro. Entonces, si la función ahí no existe, no podemos hablar que la función sea continua o discontinua en ese punto. Listo. Profe, entonces ahí también se puede hablar que existen asíntotas verticales. No. Eso es otra historia que está unida como a este grafiquito que vimos acá. Vamos a ver si yo prendo la tablet nuevamente. Y esta sí tiene lo que se llama asíntotas verticales, pero eso es otra historia que veremos más adelantico. ¿Listo? Una Eso quiere pregunta. decir que, digamos, el gráfico de la función se está aproximando a una línea vertical y eso se van a llamar asíntotas verticales, pero no nos tropecemos, digamos, a llegar a temas, digamos, tan temprano. Yo solo quería hacerle el hincapié de poner la hormiguita a caminar y poder hablar de cosas, porque esa es una cosa que sí vamos a necesitar. Mire, esta función definida por tramos, entonces, nosotros teníamos un tramo 1, que era entre menos infinito y 0, sin incluir el 0, otro tramo 2, que era entre 0, incluyendo el 0, hasta menor que 1, aquí está, 0 hasta menor que 1, y otro que eran mayores que 1, eran 3 tramos. Aquí, de nuevo, se excluía el punto 1, pero de nuevo tengo 3 tramos. ¿Cómo hacemos la gráfica de una función que es definida por tramos? Entonces, la primera tarea es identificar los tramos y sus extremos. Aquí, pues, los tramos están casi quedados por estas desigualdades. Son los menores que 0, o sea, de menos infinito hasta 0 sin incluir el 0. Los que van desde 0 incluido hasta 1 sin incluir el 1. Y así sucesivamente. Usted identifica los tramos. Y la segunda tarea es se grafica cada tramo del dominio por separado. Si el extremo pertenece, se le pone punto relleno. Si el extremo no pertenece, se le pone punto, digamos, vacíos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo se habla de una función creciente? Una función se dice creciente si en un intervalo i o en un tramo i, un intervalo pues va a ser de la forma, un intervalo AB, donde estos paréntesis curvos quiere decir que ni el extremo A ni el extremo B están incluidos. Este que tiene el paréntesis cuadrado quiere decir que sí incluye el extremo A, pero no incluye el extremo B. Este no incluye el extremo A, pero incluye el extremo B, y este incluye los dos extremos. Entonces, en un intervalo cualquiera de este estilo, yo voy a decir que la función es creciente si yo tomo dos valores x1 y x2 con x1 menor que x2, ambos en el intervalo i, entonces la función es creciente si el f de x1 es menor que el f de x2. Entonces una función es creciente en un intervalo si yo tomo un valor menor que otro y la imagen es menor que la otra. ¿Esto cómo se dice? Se puede decir que una función es creciente, es que mientras más a la derecha está más alto. Fíjense que aquí yo tengo x1 y x2. x2 está más a la derecha. ¿Y cómo es la imagen? Más alta. Mientras más a la derecha es más alto. El crecimiento se va a leer moviéndose de izquierda a derecha. Por esto esta función se mira creciente porque yo estoy yendo de este lado hacia este lado. Entonces, cuando yo subo los valores de las x, me crecen los valores de las f's. Y eso es lo que quiere decir. O también lo podemos decir que la función crece de izquierda a derecha. Crece cuando yo me muevo de izquierda hacia la derecha. ¿Cómo es una función decreciente? Una función se dice decreciente en el intervalo i si yo tomo x1 menor que x2, ya f de x1 es mayor que f de x2. Mire aquí, usted tiene el x1 menor que la x2, pero la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. Esta está más arriba que la de este. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me muevo hacia la derecha, veo como si estuviera bajando. Y eso por eso es que se llama una función decreciente. Obviamente que usted podría pensar, pero si yo me muevo para acá estoy subiendo.
de nuevo, hay una convención, usted se mueve con la flecha que le puso al eje X y al moverse en este sentido, usted nota que los valores de las funciones decrecen. Es decir, cuando usted está más a la derecha, las imágenes están más bajas. Más a la derecha, más bajo. Eso es una función decreciente. Más a la derecha, más bajito. O que decrece de izquierda a derecha. Ustedes ven que de izquierda a derecha la función está descendiendo. Cojamos como ejemplo la función que parece que es la función omnipresente en esta clase, que es la parábola. Vemos que esa función es decreciente entre menos infinito y 0 y creciente entre 0 e infinito. ¿Por qué? Pues porque aquí, mientras yo me muevo hacia la derecha, la función desciende. Y aquí, cuando yo me muevo hacia la derecha, la función asciende o se vuelve más grande. ¿Listo? Eso es entender funciones crecientes o decrecientes. No es que la función sea creciente como un todo, es creciente o decreciente en tramos. Es determinar si la función es creciente en tal tramo o en tal otro. Aquí, por ejemplo, acabamos de ver que esta función es decreciente en este tramo y creciente en este otro tramo. Consideremos, por ejemplo, la función f de x igual a valor absoluto de x. Esta, de nuevo, también es una función definida por tramos o una función menú. ¿Cómo está definido ese menú? Hombre, que si x es mayor que 0, la función vale lo mismo que la x. Pero si la x es negativa, cámbiale de signo, tome menos x. ¿Qué quiere decir? Que si era negativa y yo le cambio de signo, ¿qué es lo que voy a forzar? Que se vuelva positiva. Por ejemplo, si tengo menos 5, ¿cuánto me va a dar la f de menos 5? Pues va a dar menos 5. ¿Cuánto es menos 5? Pues más 5. Y esa es la definición de la función valor absoluto. En otras palabras, le quita el signo. Bien, entonces, ¿cómo graficaría yo esta fórmula? Pues en los positivos y el 0, o sea, desde 0 hasta infinito, esta coincide con la recta y igual a x, que es esta recta a 45 grados. ¿Sí la ven? Bien, pero en la parte negativa no continúa como la recta, sino que yo le tengo que cambiar de signo. ¿Qué quiere decir cambiar de signo? Que yo la invierto, la volteo, la reflejo y queda esa que está allá arriba. Y por eso la función valor absoluto tiene ese panorama como de una V, como una V, la letra V pequeña. Bien, ahora esta función vemos que tiene la característica de ser una función par. ¿Por qué? Porque si yo pongo 1 o pongo menos 1, la función vale lo mismo. Que si es 1 la dejo tal y como está, vale 1. Y que si es menos 1 le cambio el signo y ya vale 1. Y eso va a valer para cualquier x. Si era positiva la deja como estaba y si era negativa cámbiale de signo. Y esa es una función par. Bien, ahora, ¿qué podemos decir acerca del decrecimiento? Esa función decrece en los negativos y crece en los positivos. Y en 0, digamos, usted verá pues si lo incluye o no lo incluye. Aquí lo podemos incluir porque, de nuevo, cuando yo me muevo aquí a la derecha estoy creciendo. Pero lo pudiera incluir aquí también porque si me muevo a la izquierda vemos que hace parte de esta cosa y ahí estaría decreciendo. Ahora, por ejemplo, si una hormiguita está caminando por aquí, ¿a qué valor se está acercando? Pues al 0. Si está caminando por aquí, ¿a qué valor se está acercando? Al 0. ¿Cuál es el límite por la izquierda de esta función cuando x tiende a 0? 0. ¿Cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 0 por la derecha? Pues también es 0. Una pregunta. Sí, dígame. Siempre cuando decimos el límite de x cuando tiende a algo, ese límite de x va a ser el dominio y el resultado va a ser del rango, o pues de y. No necesariamente. A ver, te lo quiero mostrar de pronto con esa función que definimos ahora. Mira, por ejemplo, aquí esta función, el límite por la izquierda da 1. A ese valor es que se está acercando la hormiguita cuando está caminando sin llegar por este lado. ¿Sí o no? Se está aproximando a la altura 1. ¿Estamos de acuerdo? Si la hormiguita está caminando por acá en esta dirección, ¿a qué altura se está aproximando? A la altura 1 también.
Sin embargo, el valor 1 no pertenece al rango. Y punto. De Esa varias. función puede estar subiendo o bajando, como quiera. O sea, puede estar, digamos, en Sí, la el parábola que límite, está por sí, 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 eso casi que no importa si está subiendo o bajando, el límite está diciendo a qué valor se está acercando. Ahora, aquí lo que vemos es que lo que se llama límite bilateral solo existe si a donde se acerca por un lado es el mismo que a donde se acerca por el otro. Y aquí, al valor que se acerca cuando yo me muevo por este lado, se acerca el valor 1. Y cuando me muevo por este lado, me estoy acercando al valor 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay límite bilateral. Solo hay límite bilateral si ambos se están acercando al mismo número. Este, por ejemplo, si tiene límite cuando x tiende a 1. ¿Cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 1? Pues vale 1. ¿Quiere decir que la función ahí vale 1? No. ¿Por qué? Porque la función no está definida en 1. Punto. Ya. listo. Espera, profe. El concepto de límite, no se preocupen si no lo captan. No nos adelantemos, no hace parte de esta clase, no se preocupe si lo que les estoy diciendo, sobre todo por primera vez, resulta ser un poco como extraño o novedoso. Yo solo quería que ustedes vieran un poquitico esa idea de tener una hormiguita. Bien, vamos a concluir la tarea, la clase con el comienzo de la sección 1 o 2. ¿Cómo son los modelos matemáticos? Los modelos matemáticos consisten en que uno tiene un problema. Por ejemplo, en este momento estamos en una pandemia y queremos formular un modelo. Y ese modelo atiende a algunos de los aspectos del problema. Por ejemplo, queremos hablar sobre la propagación. ¿Para qué nos sirve saber sobre la propagación? Hombre, para saber cuántos enfermos va a haber de aquí a 10 días, 15 días y ver si los hospitales necesitan acondicionarse o tenemos que acondicionar más equipos y lugares para la atención de los enfermos. Entonces, un modelo de preparación, de propagación, necesita que uno haga resolver el modelo. El modelo puede decir, hombre, los infectados aumentan como una función exponencial y ustedes han visto ya un montón de gráficos y cosas que hablan como eso es como una función exponencial porque, digamos, cada persona infectada puede infectar a 3 personas más si seguimos circulando. Obviamente que cuando ya estamos en cuarentena, pues ese factor de propagación se reduce y por eso se trata de que sea tan estricta, digamos, la tarea de que la gente no se mueva. Eso no es charlando. No solamente usted no está arriesgando su vida, sino que pues está digamos, disminuyendo la tasa de propagación. O sea, lo que hizo, digamos, el gobierno y unos gobiernos locales antes que eso fue proponer unas medidas drásticas para reducir, digamos, la propagación. Bueno, entonces de aquí se llegan a unas conclusiones, se hacen unas predicciones y después se prueba con lo que se va obteniendo. Lo que deben estar haciendo ahora los epidemiólogos es ver gráficos de todos los enfermos nuevos que hay días, de los muertos que hay todos los días, gráficos y empiezan, digamos, a tomar una serie de observaciones y determinaciones. Los modelos lineales son aquellos donde yo espero que si yo tengo una determinados aspectos, digamos, por ejemplo, la temperatura, ¿cuál es el resultado que yo quiero tener? Por ejemplo, dada una temperatura, quiero saber cuánto debo dejar el ponqué en el horno. Si lo pongo a 250, lo tengo que dejar 31 minutos. Si lo pongo a 300, lo tengo que poner 28 minutos, si no lo quemo. En fin, cosas de ese estilo. En general, son modelos que tienen la forma mx más b, que es la ecuación de una recta, con m distinto de 0. ¿Cómo son las gráficas de una función lineal? Pues primero, el punto donde cruza el eje y va a ser el valor b. Cuando x es igual a 0, obviamente que la función vale b. Y digamos, es este punto. ¿Ok? Este es el que llamaríamos nosotros intercepto. Es el intercepto con el eje x. Pero este también es el intercepto con el eje y, si ustedes quieren. El b da el intercepto con el eje y. Y el m
me va a indicar si esta función va de bajada, de nuevo siempre miramos moviéndonos de izquierda a derecha, o de subida. Si m es positivo, va subiendo. Si m es negativo, va bajando. Ok, hagamos un modelito muy pendejo y ustedes me perdonarán pues lo cándido que puede parecer este. Supongamos que usted tiene una panadería y usted tiene una receta para hacer buñuelos con un quesito. Obviamente que eso se va a tener que meter en una licuadora y con otros, con la harina y que no sé qué, y bueno. Y entonces usted con un quesito le salen 38 buñuelos. Listo. Después usted lo hace con 2 quesitos y le salen 80 buñuelos. Una de las cosas que uno observa es que cuando yo duplico el valor, digamos, de los quesitos que usted pone, usted no obtiene el doble de lo que puso antes. Y yo quiero que ustedes me digan, hombre, ¿cómo puede suceder esto? Que con un quesito saco 38, pero con 2 saco 80 buñuelos. ¿Cómo así? La respuesta tiene que ver un poco con la operatividad. Cuando usted mete, digamos, los ingredientes digamos, en el vaso de una licuadora, en el vaso de la licuadora queda pegado una cierta cantidad. Y esa cierta cantidad da lo mismo si usted hace un quesito o si hace para 2 quesitos. De manera que lo que se pega o lo que se pierde por hacer un quesito o 2 quesitos, si usted tiene como quien dice, una licuadora de esas industriales más grandes, lo que queda pegoteado en la máquina mezcladora es casi que lo mismo, independientemente si usted puso ingredientes para un quesito o para 2 quesitos. Eso revuelve y se empegota toda la coca o el recipiente o el cuenco. De manera que estos son los resultados experimentales. Con un quesito yo tengo 38, con 2 quesitos yo tengo 80. De manera que con uno llego como aquí abajito de 40 y con 2 llego a 80. Y yo quiero un modelo lineal. ¿Qué voy a hacer? La recta que pasa por estos 2 puntos. ¿Cómo hacíamos una recta que pasa por 2 puntos? Ustedes recuerdan de su colegio o de donde quiera que sea que usted haya estudiado antes, la pendiente se calcula como la diferencia de las y's, la función en 2 menos la función en 1, o sea, 80 menos 38, dividido la diferencia de las x, 2 menos 1. Esto se llama cociente diferencia, este tipo de cálculos. Este cociente de diferencia es el cociente quiere decir división, el cociente o división de las diferencias. ¿Cuáles diferencias? Las diferencias de las y sobre las diferencias de las x. Eso me da la pendiente. Esto me da 80 menos 38, 42, y 2 menos 1 queda 1. Calculé la pendiente. Ahora, yo sé que la función tiene que pasar por 80 cuando yo le pongo el valor 2. Yo ya sé cuánto es m. m por 2 queda más b tiene que ser igual a 80. ¿Cuánto vale el valor b? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, si no es para alguna cosa, de pronto era mejor que lo apagara. Bien, entonces, yo evalúo la función en f de 2 y me da 42 por 2 más b. Tiene que ser igual a 80. ¿Cuánto tiene que ser? Lo paso al otro lado a restar, queda 80 menos 84, el b vale menos 4. Como cualquier cálculo y todos esos no infalibles, usted llegó a una f de x igual a 42x menos 4, pero la tengo que chequear. ¿Cómo la chequeo? Estamos en el otro punto, en f de 1. ¿Cuánto da f de 1? 40 por 1 menos 4. ¿Cuánto da eso? 38. Pongo este chulo porque usted acaba de verificar triunfante que sí exactamente le dio lo que usted esperaba. Ese tipo de verificaciones, todo el mundo hace errores. No sé si ustedes han visto un episodio de Sheldon finalmente consigue una cita para hablar con Stephen Hawking y le muestra que su tesis queriéndolo impresionar y resulta que en la segunda página de la tesis tenía un error aritmético y pum, se desbundía, de pronto la ve. Ok. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa con las funciones polinomiales? Sí, dígame. Ya vamos a acabar, muchachos. Haga la pregunta. ¿Por qué dígame. Asociados?
¿Por qué en ese ejercicio X valdría 2? ¿Por qué? No te oí la pregunta, repites. ¿Por qué en el ejercicio anterior, Aló. aló, por qué en el ejercicio Sí, dígame, anterior, dígame, le estoy... por qué en el ejercicio anterior X vale 2? Ah, es que X va a ser el número de quesitos. Entonces aquí yo tengo cuando tomo un quesito, cuando dos, cuando tomo 1,5 quesitos, cuando lo que sea. Entonces, el dato para un quesito, el dato para dos quesitos, y yo lo que hice es que esto no pasa por el origen porque el pegote que se queda en la máquina es independiente si usted pone dos quesitos, es lo mismo. Lo que se pierde no depende de si usted pone 1, 2 o 3 quesitos. Eso es lo que queda empegotado, digamos, en la máquina licuadora. Pero pues esos son análisis posteriores. En general usted va a tomar una serie de medidas y trata de ver cuál sería como la función que mejor se acomoda a ese conjunto de puntos. Ya lo vamos a ver con otro ejercicio, creo que lo van a ver ustedes en la siguiente clase. Las funciones polinomiales tienen esta característica, que tienen un término líder con coeficiente no nulo, y el término con exponente más grande es el que se llama el término líder, y dependiendo de cuál es el n, se van a llamar cuadráticas si n es igual a 2, o sea, el término líder es de la forma ax2. Cúbicas si el término líder es de la forma ax3 y cuárticas si el término líder es de la forma ax4. Y también se llaman lineales si el término líder es de forma ax. No pongo porque esas pues ya las conocemos muy bien, digamos, yo creo que las otras también. Por ejemplo, miremos esta cuadrática. ¿Cómo ustedes dicen, ay, cómo grafica esto? Lo meto a GeoGebra y me da una gráfica. Sí, pero yo quiero saber cómo es esa gráfica sin tener que usar GeoGebra. Pues mire, yo tengo x cuadrado. Recuérdese que para tener una cosa de un cuadrado, de un binomio cuadrado, sería x cuadrado más 2 veces el uno por el otro, pero como yo tengo aquí x, 2 veces, ¿por qué tendría que ser? Pues 2 veces por 1/2 para que yo obtenga x, ¿cierto? ¿Cómo obtengo 2 veces por algo para que me dé 1? Pues ese algo tiene que ser 1/2. ¿Y cuál es el otro término para completar un cuadrado perfecto? Pues eso es 1/2 al cuadrado. Eso me completaría un cuadrado perfecto, un binomio cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que yo le tengo que adicionar un cuarto, pero si le adiciono un cuarto, pues también le resto un cuarto. Entonces, lo que hice aquí es lo que llama la gente completar el cuadrado, ver cómo a partir de estos dos términos yo puedo obtener una forma a más b al cuadrado. En este caso quedó a más 1/2 al cuadrado. Y este que era 1 menos aquí le añadí un cuarto, le tengo que restar un cuarto, entonces queda 1 menos un cuarto da 3/4. Esta función es fácil de entender cómo se pinta. Se pinta como la parábola corrida 1/2 hacia la izquierda. Ahí está como pensada. Usted tiene la parábola, yo la voy a poner aquí la parábola, la corro para este lado y me daría, vamos a ver si la pinto de nuevo, la parábola, juepucha, qué cosa tan fea, pues, pero bueno, eso sería correr una parábola que está aquí en el origen, moverla 1/2 hacia la izquierda. Y después le sumo 3/4. ¿Qué quiere decir súmale 3/4? Subirla 3/4. Y ya tengo el gráfico de la función. Ustedes ven que, en cierto sentido, yo, aunque no tenga GeoGebra, a partir de esta ecuación, haciendo este tipo de procedimiento, yo puedo obtener, digamos, la gráfica. Pero además puedo obtener más información. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuáles son los valores de x permitidos? Pues todos, eso no produce ningún inconveniente para ningún valor de x. No hay raíces de negativos o divisiones por 0. Entonces el dominio va a ser todos los reales o menos infinito, infinito. Pero el rango también lo tengo, porque sé cuál es el rango. ¿Cuál es el valor mínimo que toma esta función que está aquí? Pues esto es una cantidad mayor o igual que 0, porque es un cuadrado. ¿Cuánto es lo mínimo que vale? Pues 0.
¿Cuándo vale 0? Cuando x es igual a menos 1/2, quedaría menos 1/2 más 1/2 daría 0. ¿Y cuánto vale ahí? Vale 3/4. Y el resto de los cachos se mueven hasta arriba, llegando hasta infinito, de modo que los valores van desde 3/4 hasta infinito. Ahí está el rango, de 3/4 a infinito. De modo que, de nuevo, las manipulaciones algebraicas nos permiten reescribir las cosas que podemos obtener resultados. De nuevo, usted puede hacer gráficas de esto en GeoGebra y usted tiene casi que una noción de que esto puede ser como 3/4, pero no sabe bien si son 3/4 o son 0.7, ¿me entiende? En cambio, aquí, haciendo esta computación, usted puede determinar el dominio y el rango de manera totalmente, digamos, definitiva. ¿Ok? Bien. Yo creo que ya la clase se acabó. Creo que hoy me extendí mucho. Me disculpan, no va a volver a suceder. La clase supuestamente es de 2 horas y con 1 hora y media es suficiente. Si no hubiera habido tantos anuncios hoy hubiéramos acabado. Este documento que está aquí yo lo voy a poner en internet. Solo les quería llamar la atención sobre algo. Es una función cuadrática puede tener 0 interceptos, por ejemplo, como esta parábola que está aquí, ¿cierto? Como la que acabamos, pues un poquito como la que acabamos de poner. Puede tener un intercepto, como esta que teníamos acá, que es la y igual a x2, tiene un solo intercepto. O puede tener 2 interceptos, como esta, o una que esté como con una carita feliz aquí interceptando 2 veces. De manera que las funciones cuadráticas tienen 0, 1 o 2 interceptos. Las funciones cúbicas, ¿qué podemos decir de las funciones cúbicas? Pues las funciones cúbicas van a tener 1, 2 o 3 interceptos. Y aquí tengo un error. Es 1, 2 o 3 interceptos. Se me olvidó poner el 2. 1, voy a ponerlo aquí. 2 o 3 interceptos. Y aquí debería ir una coma. Bueno, aquí por ejemplo está una función que es y igual a x al cubo, que tiene un solo intercepto. Aquí hay otra función que tiene 2 interceptos, uno aquí y otro aquí. Y aquí hay una que tiene 3 interceptos, parecida como a la que nosotros pintamos. Ahora, si todo eso está multiplicado por -1, pues miren como el reflejo con respecto al eje X y tendrán la correspondiente cosa. De manera que uno sí tiene como una expectativa. Las funciones cúbicas siempre tienen un intercepto. ¿Alguien me puede decir por qué siempre tienen un intercepto? Les digo por qué tienen un intercepto. Porque por un lado va más menos infinito y por el otro lado va el opuesto. Quiere decir que por aquí tiene que cruzar el eje en algún punto. Tiene que pasar de este extremo a este extremo. Yo llevo un cable continuamente aquí, tengo que cruzar el eje X en algún punto, por lo menos tengo que cruzarlo una vez. Pero también... Ya, profe. Sí, cuéntame. Yo puedo decir entonces que una función cúbica siempre va a estar en más de un cuadrante. Una función cúbica, pues está en más de un cuadrante. Por ejemplo, este es el mínimo de cuadrantes que recorre, que es el primer cuadrante y el tercer cuadrante. Esta recorre como 3 cuadrantes, está por aquí y por aquí, ¿cierto? O sea, porque cuando usted dice que siempre hay un intercepto, siempre va a pasar de un cuadrante. Siempre pasa por el eje X, eso sí, siempre. ¿Por qué? Porque por un lado va a menos o más infinito y por el otro va al opuesto. Como el término líder es de la forma AX3 y AX3, por un lado va más infinito y por el otro va menos infinito. Si yo tengo algo que está por aquí, un cable que sale por aquí, y llega por acá, tiene que ser que cruzo el eje X por lo menos una vez. De nuevo, pero las funciones cúbicas tienen 1, 2 o 3 interceptos. Eso es una ñapa porque pues eso acá a lo mejor no está descrito. Y ahí hay un ejerciciecito que ustedes lo ven en el libro, que es un objeto cayendo, se grafican unos puntos y se hace un ajuste y da una parábola. Y con esa parábola se puede encontrar una predicción de cuánto tiempo demora para llegar a altura 0. Cuando yo igualo esta ecuación a 0 y despejo con, esto es de la forma at cuadrado más bt más c, ¿se acuerdan de la función de la cuadrática? Menos b más menos raíz de b2 menos 4ac sobre 2a.
si usted calcula eso para esto, le va a dar más o menos 9,7 segundos, de manera que en cierto sentido su modelación le va a permitir, a partir de unas observaciones, hacer una predicción. Listo. Por ejemplo, esa predicción puede ser, hombre, ¿cuándo vamos a llegar a la capacidad límite de camas hospitalarias? Entonces usted dice, va a llegar en el tiempo 19 días. Bueno, ya sabemos pues que tenemos 19 días para ampliar esa capacidad de camas o nos vamos a ver en problemas como sucedió en Italia o en España. Muchas gracias, muchachos. De nuevo, nos vemos el martes. Yo ahora voy a modificar las invitaciones a las clases para volverlas martes, miércoles y viernes, porque de nuevo nos cambiaron el horario. Les manifiesto mis disculpas por esa situación. Es algo que se sale de nuestras manos, está dentro de todas las contingencias que han sucedido. Voy a poner este PDF pues en la página por si usted quiere ir a mirar cositas de nuevo. ¿Listo? Cuénteme. Profe, disculpe, a manera de repaso. Dígame. ¿A manera de repaso qué? A manera de repaso, bueno, vamos a seleccionar qué temas trabajamos hoy. Entonces, trabajamos lo de las funciones pares, impares, recuérdeme, por favor. Sí, señor. Mire, ese es exactamente lo que decía el sílabus. Hoy funciones definidas por tramos, valor absoluto, simetría, función par, función impar, funciones crecientes, decrecientes y función lineal. Y empecé un poquito con cosas que vamos a ver con polinomios, pero eso era como una ñapa, discúlpeme la cosa. El próximo martes, esa parte de los polinomios y de cuántos raíces ven los videos correspondientes, yo digamos los tengo aquí, están excelentes, me encantan esas clases, tienen muchos recursos que yo ni Camilo alcanzamos, digamos, en un solo momento. Yo tengo una cámara de video que es de alta definición, que me sirve para la televisión y no pude acomodar los drivers para poderla poner en un papel. En fin, por eso pues utilicé esta tablet, pero esta tablet funcionó pues relativamente bien, ¿no? Es decir, como ustedes ven lo que vimos en ese tablero, pues más o menos es como legible. Y yo creo que en el transcurso de los próximos días ya nos iremos estabilizando para tener, digamos, unas clases como se puedan a lo que era la experiencia de la clase. Gracias, feliz fin de semana, muchachos. Recuérdense que para la próxima clase es muy conveniente mirar los videos de 1.9 a 1.11, o sea, 9, ¿sí? 10 y 11 son que estaba mirando la que no era, espérense un momentico. Para la próxima clase, sí, 1.9, 1.10, 1.11. Bien, o sea, no sigue exactamente el orden que están en los videos. Entonces usted se va a los videos pues que están aquí. Profe, una pregunta. Y va a ver el 1.10 y el 1.11. 9 dura 14 minutos, el 1.10 dura 28 y el 1.11. Cuéntame. Profe, mire, el profesor que nos dio la clase ayer, ¿me escucha? El profesor que nos dio la clase ayer nos va a dar tutorías los lunes. Sí, te estoy escuchando. Bueno, el profesor que nos dio la clase ayer nos va a dar tutorías los lunes y nos dijo que le preguntáramos a usted para ver si usted también nos va a dar tutorías. Ay, gracias por recordarme. Mire, las tutorías, sí, listo, ya eso está perfecto. Las tutorías, se me iba a olvidar decírselas, las de Camilo Arias, correcto, van de 2 a 3:30,
que yo tenemos este punto de terminación, pero pues horas completas. Lo mismo conmigo. Mis tutorías van a ser los jueves de 9 a 10:30. Profe, una pregunta. Pero, de nuevo, sí, dígame. ¿Va a ser en este mismo link? Esto es, mira, la página de Dueño Virtual. Dime. ¿La tutoría va a ser en este mismo link de Meet? Te oigo. Yo creo que normalmente el link que ustedes reciben, si ustedes dejan abierto, digamos, el lugar donde tenían el encuentro, yo voy a, por ejemplo, poner el mío. Apenas cuelgue hoy, usted va a tener ahí como un lugar donde usted va a encontrar todas las llamadas de Meet del correo institucional. Dígame. Hagamos algo, no sé si le parece, con todo respeto. De pronto, si usted cuando programe las clases, cierto, la va a programar 4 a 5:30 los martes, miércoles y viernes. Y allí mismo le da la opción para que programe también la disponibilidad de las tutorías para que a nosotros nos llegue la notificación. Entonces, ya sea el profesor Camilo, el lunes de 9:30 de 9 a 10:30, y usted también programa su hora. Sí, yo les voy a mandar esto, pero no, esto... Muy bueno que me preguntaste porque yo quería preguntarles qué tal les viene este horario de 9 a 10:30. Voy a meter a la página el jueves de 9 a 10:30. Voy a meterme a ver si en el chat alcanzo como a leer sus respuestas y, digamos, conseguimos como un intervalo. Yo quería poner los jueves porque es un día que no hay clases y que, digamos, limpieza de chat. Ay, yo no sé cómo se hace la limpieza de chat. A ver, yo veo aquí si hay alguna cosa. Bueno. Profe, disculpe, yo creo que los de civil tienen clases ahora. Los de civil tienen clase a esa hora. Ok. ¿Qué me puedes decir tú como qué horario te convendría? Pues yo realmente no tengo ningún problema, pero que los muchachos digan de pronto una hora pues más neutra de la tarde, que no se cruce con nada. Tipo 2, 3 de la tarde. 2, 3 de la tarde. Bueno. Bueno, pues esta hora que yo había propuesto que las... Nosotros tenemos, pues los de civil tenemos, bueno, yo tengo geometría. Y algunos tenemos química de 1 a 3. ¿A las 2? 1 a 4. Sí. Okay. Profe, póngalo a las 7 de la mañana. Oiga, ¿qué tal a las 4 de la tarde? Eso, profe, a las 4 mejor. ¿Cuándo? El jueves. El jueves a las 4 los de eléctrica tenemos cátedra. Introducción. Yo creo que el único día en el que, o sea, sería como el mejor serían los lunes, porque generalmente los lunes no tenemos como ninguna clase, la gran mayoría. Eso, profe. La otra es que el profesor Camilo la de si yo 9 a pongo... 10:30, usted de 10 a 12. Bueno, yo voy a poner los lunes de 9 a 10:30. Yo la puse ahí como porque había gente que tenía de pronto clase en uno, pero no en la otra mitad. Las asesorías, ahí no es mandatorio uno estar en todo, sino que uno se mete y hace su pregunta. Si quiere se queda y mira las respuestas a otras preguntas, pero uno simplemente sabe que el docente va a estar ahí sentado esperando a ver quién se mete y mete la cucharada. Yo les propongo de 9 a 10:30 y ahí ustedes tienen un intervalo, pero entonces los lunes también. Listo, me parece perfecto, los lunes. Profe, una pregunta, ¿ustedes de casualidad tienen talleres o ejercicios preseleccionados del libro que nosotros podamos ir haciendo? No lo tengo todavía, pero lo voy a tener y en cuanto lo tengo, creo que al final de cada semana yo sí cuelgo el correspondiente taller. De manera que yo creo que si no voy, posiblemente durante el fin de semana voy a poner esa información. ¿Y esos talleres o ustedes están viendo en pantalla, van a encontrar aquí un nuevo tópico que se llama talleres. Entonces va a llamarse taller 1, taller 2 o taller de semana 1, taller semana 1, taller semana 2, una cosa así. De manera Listo, profe, gracias. ¿Cuál es el que usted va a usar? ¿Y cuál semana? Pues usted básicamente tendría que irse como al programa
y más o menos como identificar. No sé, puede ser que el taller lo pongamos identificado taller clase 1 o 2, por ejemplo. Taller clases 3 a 5, que son la segunda semana. Puede ser una cosa así. ¿Listo? Ok. Perfecto. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Disculpa que no... Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En las clases que tienen el campo de videos, pues no tiene videos, ¿qué significa eso? Es que esas clases utilizan el mismo video que ya se hizo o la clase anterior o en clases anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí hay un video que este 1.8 se utilizó para la clase 6 y es el mismo que va a cubrir la clase 7. Creo que puede que eventualmente haya alguna clase que no tenga un video que se le acomode y que esté repartido en varias de las que ya hemos visto. Entonces, en ese caso no se pone. Listo. Pero eso que dices es muy importante. Mire, estos videos no son algo accesorio, son algo central. El material que está visto en esos videos es material evaluable. Si las clases, digamos, con presencia virtual no incluyen algo de ahí, no quiere decir que eso no pueda ser evaluado. Listo. Esos videos no son opcionales. Esos videos tienen muchos más recursos y cubren, digamos, casi que con más detalle ciertas cosas. Y aquí nosotros desglosamos y hacemos como por pedacitos un poquito más de detalle. Pero indudablemente, como ustedes ven, miren, estos videos 1.1 hasta 1.3, pues son muchas cosas que ya inclusive tocan sobre otros temas que van más adelante. Los que había parado hoy, que es 1.4 y 1.5, cubren estos temas, pero también otra serie de cosas que son mandatorias para el curso. De nuevo, esos videos no son un material alternativo, son parte central de este curso. ¿Listo? Bueno, señores, muchas gracias. Feliz tarde y que tengan su fin de semana. De nuevo, en cuanto tenga, digamos, el taller, ustedes lo van a poder encontrar. Yo la verdad es que ya tengo vergüenza de escribirles más correos masivos porque es que con esta cambiadera de horario, pues, ustedes deben decir, no, estos señores me van a enloquecer, pues, cambian el horario, pues, tengo que cambiarlo a la última versión que me dieron y ahí sí les va a llegar un correo diciendo, vea, usted va a tener citas martes, miércoles y viernes de 4 a 5 y media. Listo, señores. Muchas gracias. Profe, una última pregunta que tengo. Sí. De pronto ustedes, a medida que avanza pues el curso y a medida que se acerque como más el curso pues a un parcial, ¿no nos pueden dar como ejercicios introductorios a esos parciales? Como por decirlo así, un tipo de evaluaciones preparativas o algo así. Correcto. Nosotros estamos en muchas tareas simultáneamente con esto del paso a la virtualización, entre ellos ir formulando como un banco de preguntas. Y lo que queremos es hacerles como lo que llaman un ensayo de prueba antes del parcial para que ustedes se familiaricen con el formato, digamos, del examen, de las preguntas y quizás inclusive un poco distinto donde usted puede repetir la tarea 20 veces y un poquito como coger el tiro a la cosa. Sí, eso lo queremos hacer. Listo, profe, gracias. Les pido un poquito de paciencia porque dense cuenta que la verdad estamos teniendo que fabricar un montonón de cosas, digamos, de una sola vez y en un tiempo muy intensivo, porque esto no es ni siquiera un semestre ordinario, es un semestre intensivo. De manera que, pues, hombre, sí, yo espero que en 2 semanas quizás ya tengamos parte de ese banco de preguntas y les podamos hacer algunos tipos de mímicas de examen. Listo, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias, hasta luego. Cambio y fuera.